El conflicto en Medio Oriente continúa su trayectoria. Cada día se incrementa la cantidad de ataques de represalia por parte del ejército de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel están neutralizando los objetivos más relevantes del adversario. Después del ataque iraní con misiles contra Israel, este país está transmitiendo un mensaje enérgico a Irán a medida que intensifica su ofensiva militar en Líbano, persiguiendo claramente a Hezbolá. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Analicemos juntos las más recientes noticias. Los 180 misiles balísticos que Irán ha lanzado hacia Israel en días recientes señalan que las tensiones en la región han llegado a su nivel más alto. Sin embargo, la mayoría de estos misiles han sido interceptados de manera segura por los destacados sistemas de defensa antiaérea de Israel, en estrecha colaboración con el ejército de Estados Unidos. Los escasos misiles que lograron sobrepasar las defensas de Israel, no obstante, causaron un daño severo, particularmente a la infraestructura militar. Los progresos más recientes han facilitado el surgimiento de imágenes por satélite. Estas imágenes evidencian el efecto del ataque iraní a la base aérea de Neitan, próxima a Aviva. Las fotografías muestran claramente escombros en todas partes y un hueco significativo en el techo de un hangar cercano a la pista principal de la base. La base Neitan, el núcleo del Mossad y sus zonas circundantes, no fueron los únicos blancos de los ataques iraníes. Los misiles iraníes también podrían haber alcanzado otros objetivos cruciales, entre ellos la base aérea de Tel Enob. Pese a sus afirmaciones de que no había aviones ni bajas, las fuerzas de defensa de Israel admitieron que las infraestructuras de las bases habían sufrido daños. Esto sugiere que las fuerzas aéreas de Israel lograron mantener un elevado nivel de capacidad operativa y que, tras los ataques, las operaciones se mantuvieron estables. Considerando que escuadrones de cazas F-35, junto con aviones de transporte Super Hércules y Hércules, se encuentran en la base aérea de Neitan, una de las más importantes de las fuerzas aéreas de Israel, es de vital importancia estratégica para Israel protegerla. Adicionalmente, el ataque anterior de Irán con misiles balísticos en abril ya consideraba a Neitan como uno de sus objetivos primordiales. Las defensas aéreas de Israel han sido exitosas, sin embargo, estos ataques han intensificado las tensiones y han provocado un aumento en la concentración militar en la región. Históricamente, Irán ha brindado a Hezbolá respaldo militar, incluyendo sistemas de misiles y cohetes de vanguardia, junto con armamento tradicional. Se considera que la adquisición de estas armas por parte de Israel puede modificar la balanza de poder en la región. Estas armas han evidenciado una vez más la magnitud del impacto de Teherán en la región, a través de Hezbolá, y su significativa participación en la batalla por la supremacía contra Israel. Asimismo, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel desmantelaron completamente la red subterránea de Hezbolá. Esta organización ha construido túneles y centros de mando ocultos durante mucho tiempo, y estas estructuras son fundamentales para su enfrentamiento con Israel. A través de la aniquilación de múltiples infraestructuras subterráneas, el ejército ha disminuido considerablemente la capacidad de Hezbolá para moverse por la región. Es crucial estratégicamente destruir estos túneles para fortalecer la seguridad fronteriza de Israel. La operación terrestre también está siendo enormemente respaldada por la aviación de Israel. Durante las últimas 24 horas, cientos de objetivos de Hezbolá han sido atacados, incluyendo instalaciones de lanzamiento de cohetes, campos de entrenamiento militar, depósitos de armas y centros de mando y control. Israel está realizando un ataque militar en Líbano como parte de su guerra contra Irán. A lo largo de la noche, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una serie de ataques selectivos de precisión, poniendo un énfasis particular en la zona de Dahiye, al sur de Beirut. Esta zona es ampliamente reconocida como el núcleo de actividad de Hezbolá. De acuerdo con oficiales de seguridad de Líbano, 3 misiles impactaron en Dahiye, provocando intensas explosiones en la zona.
Durante el día, los ataques de Israel sembraron el miedo entre los residentes de los suburbios del sur de Beirut. Esta gran operación de Israel no se limitó a Beirut, la zona oriental del Líbano, conocida como Baalbek, también fue blanco de las fuerzas de defensa de Israel. Se considera que las bases militares de Hezbollah están ubicadas en Baalbek, y los ataques frecuentemente se dirigen hacia los centros de mando y los arsenales de la organización. Fuentes locales sostienen que durante estos ataques se neutralizaron a cientos de rebeldes. El esfuerzo bélico de Israel en Líbano se expande progresivamente, como evidencian los ataques en Baalbek, que han perjudicado seriamente la infraestructura de Hezbollah. En estos ataques no solo participaron fuerzas aéreas. Según los medios locales, también se involucraron embarcaciones militares israelíes en los ataques al sur de Beirut. De acuerdo con los reportes, este es el ataque más significativo contra el distrito central de Beirut desde el año 2006. El ataque a gran escala de Israel tuvo eco a nivel global, incluso mientras se escuchaba una gran explosión en el corazón de la ciudad. Se considera que Israel intensificó su actividad militar en respuesta a las tensiones actuales con Irán y al constante fortalecimiento de Hezbollah en Líbano. Era inevitable que Israel comenzara a ejercer presión en esta región, considerando el extenso historial de acciones de resistencia de Hezbollah contra Israel y el apoyo iraní. Israel busca derribar la cadena militar y de abastecimiento del grupo, especialmente en las áreas bajo la jurisdicción de Hezbollah. Con estas operaciones, Israel está amenazando de manera intensa a Irán, además de transmitir un mensaje al Líbano. Hace 2 días, Irán disparó un misil a Israel, incrementando así las tensiones en la región. Se espera que la ofensiva a gran escala de Israel contra Hezbollah y otros grupos respaldados por Irán altere la balanza de poder en la región. Los ataques buscan desgastar los vínculos de Hezbollah con Irán, especialmente en relación a áreas de relevancia estratégica como Baalbek. Hezbollah empezó a tomar medidas para atacar el centro de Israel en respuesta a los ataques incesantes. Por primera vez, Hezbollah ha atacado Tel Aviv y el centro del país, lanzando cohetes desde el Líbano. 3 individuos resultaron heridos por disparos. Uno de ellos, un hombre de 50 años, necesitó ser hospitalizado. Después de los ataques de las FDI en el centro del Líbano la mañana del martes, las sirenas se escucharon en toda Cisjordania, la planicie de Charón, Tel Aviv y las áreas adyacentes. Según las FDI, la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, uno de ellos cayó en una vía principal próxima a la barrera de separación de Cisjordania. Las FDI informaron que se dispararon entre 3 y 5 misiles durante la incursión. Según Hezbollah, los proyectiles estaban apuntando a una base de la inteligencia militar de Israel y del Mossad, ubicada al norte de Tel Aviv. El informe señala que lanzaron 4 cohetes Fadi contra la base 80.000 y el cuartel general del Mossad. Hezbollah ha comenzado a disparar cohetes desde la mañana contra la región de Galilea, que comprende Saf. Algunos de estos cohetes estaban dirigidos a las fuerzas de las FDI que se preparaban para un ataque al Líbano. No se han documentado lesionados. Podría ser que Israel intensifique sus operaciones como reacción al incremento en la frecuencia de los ataques de Hezbollah. Esta circunstancia está llevando a Oriente Medio hacia un conflicto regional. Una de las principales razones de la inestabilidad presente en la región es el conflicto entre Israel e Irán, que ha crecido debido al incremento de los ataques de las milicias respaldadas por Irán. Esto ha desencadenado una severa crisis en la zona. Para salvaguardar su frontera norte y asegurar la protección de los habitantes civiles de la región, Israel comenzó una campaña terrestre contra el Líbano. Esto se ve como un avance significativo desde la perspectiva táctica y militar. Estas medidas podrían modificar la balanza de poder en la zona, en particular en contra de los grupos milicianos respaldados por Irán, como Hezbollah. Según un reciente comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, la campaña terrestre en el Líbano ha pasado a una etapa renovada y expandida.
En el contexto de esta acción, las FDI están enfocándose en las habilidades operativas de Hezbollah en el sur del Líbano, particularmente en las cercanías de la frontera. De acuerdo con el ejército de Israel, el propósito principal de estas operaciones es aniquilar las capacidades militares de Hezbollah. Durante la noche, se neutralizaron múltiples objetivos de Hezbollah en un ataque a la infraestructura municipal de Binot Beale, en el Líbano, donde los activistas continúan operando desde la clandestinidad entre los miles de habitantes. 15 integrantes de Hezbollah fueron neutralizados, de acuerdo con un comunicado de las FDI. Uno de los principales argumentos utilizados para respaldar las acciones de Israel ha sido la utilización de Hezbollah de civiles como escudos humanos, infringiendo el derecho internacional. Los oficiales de Israel sostienen que Hezbollah suele amenazar a los civiles para impulsar sus metas militares, catalogando estas violaciones como crímenes de guerra. Las acciones se enfocan en grupos militantes, depósitos de armamento, zonas de observación e infraestructuras militares de Hezbollah. Israel busca limitar de manera significativa la capacidad de Hezbollah para atacar al país, suprimiendo estos objetivos. Las FDI sostienen que, en el marco de operaciones sincronizadas aéreas y terrestres, aproximadamente 200 ubicaciones de Hezbollah fueron golpeadas en territorio libanés. Entre los objetivos se incluían múltiples centros de mando, infraestructuras logísticas y ubicaciones militares de alto secreto. Según oficiales libaneses, 46 combatientes de Hezbollah fueron neutralizados en los ataques, especialmente en el centro de Beirut. Desde el conflicto entre Israel y Hezbollah en 2006, el ataque de Israel a Beirut sobresale como uno de los más importantes contra el corazón de la capital. Estos asaltos, vistos como una amenaza considerable para las regiones de Beirut bajo control de Hezbollah, ejercen un impacto significativo en la dinámica de poder de la organización. Los ataques masivos contra Beirut y otras ciudades del Líbano causaron un daño severo a la infraestructura de Hezbollah y pusieron a los habitantes bajo un profundo estrés psicológico. Las fuertes respuestas contra Hezbollah se han intensificado debido al impacto de los ataques en la población. Según fuentes locales, muchos libaneses consideran que estos ataques de Israel son el resultado de las acciones de Hezbollah. Creen que Hezbollah representa la auténtica amenaza para el Líbano y está llevando a la nación a un estado más riesgoso. Esta postura se apoya en las amplias operaciones aéreas y terrestres de Israel. La percepción extendida de que Hezbollah representa un peligro para la seguridad nacional y genera incertidumbre sobre el futuro de la nación está en aumento. La población civil sufre regularmente las consecuencias de las acciones militares impulsadas por Hezbollah, lo que genera un ambiente de inestabilidad e inseguridad, en particular en Beirut y el sur del Líbano. Las bases y arsenales militares de Hezbollah están vinculados con múltiples asentamientos civiles en zonas que son blanco de Israel. Esto significa que los ciudadanos están involucrados de manera activa en los conflictos y que hay un riesgo constante para sus infraestructuras y hogares. Además de generar descontento público, la gestión interna de Hezbollah también enfrenta obstáculos. Como consecuencia de los ataques, Hezbollah pierde cada vez más apoyo debido a las crecientes bajas, principalmente en las operaciones israelíes, y a las críticas internas de la opinión pública. Los asaltos han reducido significativamente la capacidad del grupo para operar con eficacia. Las habilidades militares y logísticas de Hezbollah, especialmente en áreas que el grupo percibe como robustas, como Baalbek y el Valle de Beca, son cada día más relevantes. La tensión en la región se incrementa debido a las acciones de Israel, que buscan disminuir la fuerza militar de Hezbollah. Israel tiene la firme determinación de aniquilar la influencia de Hezbollah en la región, y sus esfuerzos en esta dirección se vuelven cada vez más estratégicos a nivel mundial. Las fuerzas de defensa de Siria atacaron la región de Alms, en Damasco, la capital del país, en uno de sus últimos ataques. Este vecindario es ampliamente reconocido como un núcleo esencial donde los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah se congregan regularmente para debatir operaciones y tomar decisiones estratégicas. Este bombardeo de Israel neutralizó a 3 activistas militantes, entre ellos Hassan Jafar Ker, el yerno de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Hezbollah experimentó un severo impacto como resultado de este ataque,
tanto a nivel simbólico como militar. El esfuerzo de Israel por debilitar a Hezbolá mediante el ataque a su cadena directiva incluye estos ataques a la cúpula de la organización. Se considera que el núcleo operativo de Hezbolá en Damasco y a lo largo de la frontera entre Siria y Líbano es el edificio que Israel atacó con bombas. La caída de este inmueble afectó seriamente la habilidad de coordinación entre Hezbolá y la Guardia Revolucionaria de Irán. Conforme a Hassan Nasrallah, Hase tenía un rol vital en las actividades financieras y logísticas de Hezbolá y actuaba como subcontratista para el apoyo de Irán a la organización. La neutralización de Hase es vista como un golpe significativo para las operaciones de Hezbolá en la región, gracias a su papel crucial en el intercambio de armas y recursos financieros entre Irán y Hezbolá. Los medios locales de Siria y Líbano declararon que, después del ataque, los habitantes de la región de Almasé, en Damasco, se despertaron por una potente explosión. Estas acciones de Israel provocan un impacto psicológico significativo en la Guardia Revolucionaria de Irán, Hezbolá y los gobiernos de las regiones vecinas. El ataque de Israel a blancos de Hezbolá e iraníes en el corazón de Damasco pone de manifiesto que tiene la capacidad de atacar en cualquier momento. Hezbolá y el Frente iraní han manifestado repetidamente que responderán con represalias si Israel realiza más ataques de este tipo. Sin embargo, Israel busca agilizar la disminución de la influencia de Hezbolá en Líbano y, simultáneamente, debilitar la influencia de Irán en Siria. Con el paso del tiempo, este método busca minimizar los peligros para la frontera norte de Israel y disminuir la presencia de Hezbolá en el territorio. El efecto que las acciones de Israel producen en otras naciones es un elemento relevante de su estrategia. Israel es capaz de realizar estos ataques estratégicos gracias al apoyo del ejército de Estados Unidos y a la postura anti-iraní. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.